Saludos a todos una vez más. La paz del Mesías sea con ustedes, todos ustedes, tanto los que están hoy aquí en la Keilah, aquellos que se han restaurado de esta ola de resfriado, ¿verdad que sí? Que había a nivel nacional, que hay a nivel nacional, porque no es algo exclusivo, sino a nivel nacional. Pero y esto soy alguien, cuidado. Saluda a los hermanos de nuevo, agua con esa hermana. Saluda a los hermanos, shalom. Shabbat shalom, quienes de casa también nos conectan. Y a los que ven diferidos igualmente, la paz del Mesías sea con todos y cada uno de ustedes. Hoy, esta parashá nos enseña tantas cosas. Esta parashá nos enseña tantas mandamientos. Pero me gustaría ver un poquito dos elementos bien importantes que es necesario que nosotros aprendamos, ¿sí? Como hijos de Israel, como Bené Israel. Realmente es mucho, sin embargo, todos los años hemos estado compartiendo un poco acerca de los diferentes misbot, mandamientos de la Torá. Hoy me gustaría que habláramos de algo que ha sido de mucha confusión durante el tiempo de nuestra vida pasada, durante nuestro tiempo cuando vivimos enseñados por la doctrina, la teología griego-romana, o sea, el cristianismo. Esta parashá en dos ocasiones nos habla acerca de la importancia de presentar ofrendas a tiempo, y nos recuerda, por otro lado, presentarla como deben ser. Y el otro tema que pude resaltar es el tema de la importancia de obedecer a nuestro líder espiritual, ya sea si es mi mamá la líder de mi casa o mi papá el líder. Y cuando digo mamá es porque hay hogares donde no hay papá, o ya sea porque el esposo espiritualmente es más débil, no se congrega, o simplemente no es creyente tampoco. Y es de donde ahí la mujer, pues, por ser una Bené Israel, se está formando, o una autoridad a nivel secular, o su líder espiritual, el rol de la congregación. Dos pasajes bien interesantes que nos hablan al respecto y que me parece que es muy importante que podamos nosotros comprenderlo. ¿Por qué? Porque venimos, como les decía, de un pasado con mucha confusión en ambos temas. En ambos temas prácticamente por no existir Torá del cristianismo, para tomar el tema primero, que sería el tema de las ofrendas, hay una confusión profunda. Segundo, enseñan todo menos lo que está en las escrituras. Se nos enseña a ofrendar por cualquier cosa. Se nos enseñaba a ofrendar por todo, pero menos por lo que las escrituras nos enseñan. Esto ha llevado a que mucha gente, obviamente,
esté confundida. Esto ha llevado a que mucha gente se salga del cristianismo porque no aguantan una carga por algo que realmente no es escritural, por algo que realmente pues no está en las escrituras, y que a la larga representan una carga muy grande para la persona que busca al Eterno y que no conoce más de ningún otro lugar, y donde todo el mundo dice amén y está bien. Eso ha llevado a que mucha gente se salga enojada, se salga cargada, y obviamente cuando llegan acá donde nosotros andan como asustados, ¿no? Prácticamente no quieren ofrendar, prácticamente sufren traumas, y es entendible. Aquellas personas que fueron esquirladas, que sufrieron muchos vejámenes y abusos de las religiones pasadas con las benditas ofrendas. Se ofrendaba por el cumpleaños del pastor, se ofrendaba por el cumpleaños de la pastora, se ofrendaba por el día de la madre, del padre, el día del campesino, se ofrendaba por el día de la independencia, por el aniversario de la emisora, por el día del amor, se ofrendaba por la Navidad y por el Año Nuevo. Se hacían vigilias nada más para hacer venta de comida a la medianoche, donde todo el mundo tenía que traer el alimento que luego era vendido y era comprado por el mismo que lo traía. Y es entendible que muchas personas, pues en su pasado, le haya afectado tanto que luego venir a la fe hebrea les dificulta y les confunde mucho el comprender las ofrendas. Por otro lado, muchos han tratado de encontrar en el judaísmo la respuesta a las ofrendas, y no han entendido que el judaísmo tradicional tampoco sigue un patrón de ofrendas escriturales, sino más bien hacen un patrón de ofrendas preestablecidas por ellos, que cuando usted las conozca realmente se va a caer de espalda como condorito, porque tampoco piden nada de acuerdo a lo que está en la Torá. Obviamente que sí son más comedidos, son más respetuosos en ese tema, no exageran como en el cristianismo, pero eso sí son muy celosos con el tema de las ofrendas, y lo enseñan como dice la palabra, como dicen las escrituras. Entendamos que nosotros somos un pueblo apartado, que no podemos ser como cualquier otro pueblo. Capítulo 22 del libro del Éxodo dice en el verso 29, dice: no te demorarás en ofrecer las primicias de tu cosecha y las primicias de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Harás lo mismo con tus toros y de tus ovejas. Solo podrán estar 7 días, Santa, escucha, solo 7 días. Y el pavito debe ser entregado, dice, al 8º día. ¿Lo está leyendo, Santa? Es que Santa le nació una pava con pavito. Y Santa, tienes que entregar tu primicia. Bien, 31, ¿por qué? Dice, serán un pueblo apartado para mí. O sea, un pueblo diferente. El Eterno relaciona el ser apartados para Él con un pueblo
que se ha ordenado en la entrega de sus ofrendas. Como les decía, con mucha dificultad entendemos, porque venimos de un espíritu de confusión, que cuando venimos a la Torá pensamos que es lo mismo, y el concepto hebreo torático es totalmente diferente. Hoy vemos el pasaje de dos tipos de ofrendas que, si usted no las entiende, se puede confundir. Uno, las primicias, y el otro, el primogénito. Son dos tipos de ofrenda que aparentarán ser lo mismo, pero no es lo mismo. Uno es la ofrenda de primicias, que se entrega con las cosechas. El pueblo de Israel, el Eterno le había establecido 3 tipos de cosechas anuales: la primera, la segunda y la tercera. La primera cosecha era la cosecha de la cebada, con la cual se celebraba la fiesta. Era el marco del inicio de la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua. 2 días después del inicio de los panes sin levadura, el 17, el primer mes, se entrega la primera primicia. La segunda primicia se entrega para la fiesta de Shavuot. Esta fiesta también es llamada la fiesta de las primicias. Y la última primicia se entrega para la fiesta de Sukkot. La fecha, dice, la fiesta de al final de las cosechas. Vamos a verlo en mismito más adelante, del capítulo 23. ¿Ves en el verso 14? Lo leyó hermana Lisbeth. ¿Qué dice el verso 14? 3 veces al año me celebrarán fiesta. ¿A qué fiesta se estaba refiriendo? A estas 3 fiestas relacionadas con las 3 primicias que eran entregadas: la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de Shavuot o Pentecostés, y la fiesta de Sukkot o la fiesta de las enramadas. ¿Se dan cuenta? 3 fiestas específicas. Y miren lo que dice el verso número 15. Celebrarán la fiesta de los panes sin levadura. O sea, en hebreo se dice hamatzah. Amén. Comerán pan sin levadura durante 7 días, tal como se los ordené. Recuérdense que eso ya lo aprendimos en Éxodos. Amén. Capítulo 12, verso 15 al verso 19. Ya lo estudiamos. Éxodo 13, del verso 6 al verso 10. Dice: tal como te lo ordené en el mes de Abib, ya que salieron de Egipto en el mes de Abib. ¿Y qué más? Y no se presentarán delante de mí, ¿cómo? Con las manos vacías. ¿Se dan cuenta? Cómo el Eterno empieza a enseñar a su pueblo que es diferente al cristianismo, donde veníamos a la casa del Eterno, cuando podíamos ofrendábamos, y cuando no podíamos no lo hacíamos. Pero en el camino de la fe hebrea dice que no es así. En este camino nunca podemos venir delante de Él con nuestras manos vacías. Es una maldición que tú no tengas ni siquiera un pequeño shekel, un centavo, por decir en nuestro castellano aquí en Panamá, y presentarlo delante del Eterno. Por eso en cada hogar judío hay una alcancía a la cual ellos llaman tzedaká, y cada vez que ellos van a orar, cada vez que ellos oran, antes de orar, presentan una ofrenda, porque ellos comprenden y entienden de que no pueden venir delante del Eterno con las manos vacías. No te olvides nunca, en tu casa, en tu lugar de oración,
trata siempre de tener una pequeña cajita de alcancía donde tú vas ofrendando o presentando tu ofrenda diaria. Verso 16. También celebrarás la fiesta de la cosecha de las primicias. ¿Se da cuenta? De las primicias. Porque Shavuot también es llamada la fiesta de las primicias. Cada fiesta tiene varios nombres. No te olvides, dice, presentarla. Del grano que siembre en el campo y al final, y la fiesta de la cosecha, ¿cuándo? Al final del otoño. Aquí el Eterno menciona las 3 fiestas y que durante esas 3 fiestas debemos apartar una primicia para venir a la casa del Eterno con nuestra ofrenda de primicia. No lo olviden. En el cristianismo se enseñaba a presentar primicia en cualquier momento, en cualquier tiempo. Yo escuchaba a unos hermanos cristianos que el pastor les enseñaba que era inicio de enero, dice, porque era el inicio del año pagano, pero eso no es escritural. Y era lo que decía, ¿no? Porque mucha gente se cansa y se aparta, porque realmente se enseña de todos menos lo que nosotros hemos aprendido que la Torah dice. Y fíjense en el verso 17, nuevamente lo vuelve a repetir. Dice 3 veces al año. ¿Se da cuenta? Lo mismo del verso 14. 3 veces al año. ¿Refiriéndose a qué? A las primicias. Porque eran 3 veces al año solamente. Y no lo olvide, apúntelo por ahí, por favor. Siempre que viene la fiesta de Shavuot, de Hamatzah, 2 días después, la fiesta de Bikurim, presento mis primicias. Viene Shavuot, Pentecostés, mi segunda primicia del año. Viene Sukkot y guardo mi primicia de Sukkot. ¿Por qué el Eterno quería que fuese así? Porque era la forma de enseñarle a su pueblo que aprendiera que Él era primero en todas las cosas. Así como cuando usted va a trabajar y usted lo primero que se acuerda es de su casa y de llevar algo para su casa, ¿verdad que sí? Para los que esperan, porque usted se ha ganado un salario después de 15 días de esfuerzo, de dedicación. Usted se acuerda que lo primero es la casa. Pues el Eterno dice, tranquilo, no te preocupes, no es todos los días, no es cada vez que tú cobras, no. Aprende a tener la mente de Yahweh solo 3 veces al año. ¿Por qué? Porque Él quiere iniciar durante esos periodos grandes bendiciones para tu vida. Que tú te prepares mental y espiritualmente, porque el primicia no es más que el inicio de una gran cosecha que está por venir para tu vida. Entonces Él quiere que tú aprendas a moverte en el reloj de Él. Préstele mucha atención a los judíos para que ustedes vean. Cada vez que vienen estas grandes fiestas, todos sus almacenes, ustedes lo van a ver. Las estaciones de radio y de televisión se llenan de mucha propaganda anunciando que hay baratillos especiales, porque ellos saben que a partir de ese momento se inicia un proceso, un periodo grande de grandes cosechas. Cuando nosotros aprendemos a movernos de esa manera, nosotros vamos a empezar a ver grandes cosechas en nuestras vidas. Tenemos que aprender a movernos en el tiempo, el Eterno. Me robaron mi reloj, me lo llevé, no sé, no está aquí. Si alguien lleva el tiempo, por favor, que me vaya orientando. Y si, hijo, puedes pasarme el reloj, por favor, te lo voy a agradecer, porque se movió hacia abajo, creo.
Y no quiero abusar, pero tampoco quiero acortar más del tiempo. Gracias. No, está acá. Dámelo. Sí, los que limpian me hicieron trampa. Los hermanos que limpian, por favor, presten mucha atención. Y a su nombre. Esto es como el mecánico, ¿verdad, Luis? Luis dice, yo no soy electromecánico, porque si él sabe que si toca la parte eléctrica, él no va a dañar, él va a dañar el auto. Entonces él dice, mejor llévalo al electromecánico. En el camino de la fe es lo mismo. El que limpia aquí debe saber que se deja en su lugar, no se coloca por cualquier lugar, porque cuando uno viene acá arriba uno está concentrado en el mensaje. ¿Van cuántos minutos? ¿Quién me dice? ¿Quién lleva? Van 20 minutos, gracias a Dios. Entonces el pueblo tiene que aprender a moverse en el tiempo y en los pensamientos del Eterno. Y él dice, sean apartados, sean kadosh, porque yo soy kadosh. Por eso dice el capítulo 21, perdón, el 22, el verso 29, no te demorarás en ofrecer las primicias de tu cosecha. ¿Se da cuenta? O sea, él quiere que tú seas diligente. No porque Él necesite, entiéndelo. No porque la casa del Eterno lo necesite. Él tiene dónde proveer. Él tiene de dónde enviar la bendición y lo que la casa del Eterno necesita. Lo que su líder espiritual necesita. Él lo que quiere es formarte, así como tú formas a tus hijos, a quien tú le das la confianza para que Él administre algo que tú le das, pero con la condición de que no lo utilice todo, sino que sea prudente, que sea sabio, que sea inteligente. Amén. Entonces la ofrenda de la primicia no es voluntaria como nos enseñaron a nosotros, que las ofrendas son voluntarias. No, hay ofrendas que son voluntarias y hay ofrendas que son mandatos del Eterno entregarla en el tiempo que la Torá establece que había que entregarla. ¿Cuándo se entregaba la primicia? ¿Cuándo se entrega la primicia? No se olviden, 3 veces al año. ¿Para cuándo? Para las 3 principales fiestas: Hamatzah, Shavuot, Pentecostés, y para Sukkot o la fiesta de las enramadas. En la medida que vayamos estudiando más Torah, vamos a ver cómo era entregada la primicia. Lo importante es que usted vaya entendiendo, vaya comprendiendo. Y en el verso 29 dice al final, me darás el primogénito de tus hijos. Y ya esto lo estudiamos también. Ya esto lo estudiamos. Esta ofrenda también es llamada la ofrenda de lo primero. La ofrenda de lo primero es diferente a la primicia. ¿Cuándo se entregaba la ofrenda de lo primero? Cuando una mujer daba a luz un hijo por primera vez varón. No se olvide. O cuando tú tenías un animal que daba por primera vez un hijo que fuese varón. Tenía una vaca la persona. Y esa primera cría del primer embarazo de esa cabra, de ese cordero o de esa vaca, solamente el primero se entregaba. Y se entregaba por primera vez, más nunca. Por eso es llamada la ofrenda de lo primero. Lo que pasa es que en el texto aquí a veces lo confunde. Al confundirlo, a veces la gente no entiende la diferencia entre la ofrenda de la primicia y la ofrenda de lo primero. La ofrenda de la primicia y la ofrenda de lo primero eran parecidas, pero no eran lo mismo. Siempre. ¿Y por qué era entregada la ofrenda de lo primero? Porque Él quería que su pueblo nunca se olvidara. Vámonos a Éxodo 13.
para que yo sé que lo vuelvan a recordar, porque yo sé que se les olvidó. Se entrega una vez en la vida nada más. 13. 12. Mírenlo allí. Dice: apartarás para Yahweh todo primogénito, el que abra la matriz, todo primer nacido también de ¿qué? Del ganado que poseas. Los machos, dice, serán para Yahweh. Los machos serán para Yahweh. O sea que si lo que le nacía por primera vez a esta mujer que nunca había dado a luz era una niña, entonces no entregaba una ofrenda del primogénito. Como Noemí, su primer hijo fue un varoncito, pues ella tiene que entregar una ofrenda llamada la ofrenda del primogénito o la ofrenda del rescate, la ofrenda de Pidyon Habein. En hebreo se dice Pidyon Habein, la ofrenda del rescate. Verso 13. 13. Todo primer nacido lo redimirás con un cordero, pero si no lo redimes, lo sacrificarás, y todo primogénito de entre los hombres lo redimirás. O sea que el niño había que presentar una ofrenda por él, para que él fuese redimido, porque antes de esto el Eterno había establecido que todo primer niño nacido era entregado para que sirvieran en la casa del Eterno. Obviamente eso traía mucha tristeza a la familia, y lo que la gente lo que menos quería era que le naciera un varoncito, porque si lo entregaba tenía que hacer como hizo la profetisa Ana, la mamá de Samuel, ¿se acuerdan? Quien en 1 Samuel capítulo 1, Ana le ofreció al Eterno que si su primer hijo que le diera era varón, ella lo entregaría al Eterno. Y Samuel es producto de un voto que hizo Ana. Entonces eso traía al pueblo mucho dolor. Entonces el Eterno, por el milagro que ocurre en Egipto, donde mueren todos los primogénitos de los egipcios, pero Él no permite que a los primogénitos de los hijos de Israel le ocurra algo. Él decide cambiar entonces. Y dice, bueno, todo primer niño nacido varón, de mujer virgen, de animal, será redimido. Verso 14. Dice, cuando el futuro tu hijo te pregunte diciéndote, ¿qué significa esto? Tú le responderás, Yahweh nos sacó de Egipto en casa de esclavitud con mano poderosa. ¿Se dan cuenta? La diferencia entre lo que es la ofrenda del primogénito y la primicia. Ambos tienen que ver con algo. ¿Cuál? Con poner siempre al Eterno por delante. Decirle, Padre, mi hijo, mi primer hijo que nazca de mujer señorita, tú lo habías destinado que fuese para ti. Pero tú, en tu inmensa misericordia, y para que a nosotros nunca se nos olvidara de nuestras mentes, de que tú salvaste a nuestros hijos de primogénitos, de no morir como los egipcios, estableciste que nosotros pudiésemos redimirle, entregándole una pequeña ofrenda a la casa del Eterno. Qué lindo, ¿verdad que sí? Y que en cada fiesta, y que en cada nuevo nacimiento, en cada hogar, en cada familia, se celebrase una ceremonia linda y hermosa, preciosa, porque eran banquetes en los hogares después, al saber que ese niño se quedaría en casa. Dice que la ofrenda para la más pobre, ¿usted sabe cuál era? Entregaba 2 palomitos, lo que hizo Miriam, la mamá del Mesías, ¿se acuerdan? Que eso fue lo que ella entregó, porque para el Eterno
no era lo importante las grandes sumas de bienes que podía entregar. Para él lo importante era que la persona no olvidara, Juancito, nunca olvidara en su mente este acontecimiento. Y la primicia, que nunca el hombre se olvidara de que todo lo que él iba a cosechar de ese momento en adelante era porque el Eterno, hermana Lisbeth, había tenido misericordia de él. Porque venía un periodo de cosecha. ¿Y qué puede pasar cuando las cosechas se malogran? No llueve, o llueve de repente, o le cae una plaga de insectos. En Israel podía venir un viento del norte frío y quemaba totalmente, o podía venir un viento del sur demasiado caliente del desierto de Arabia, igualmente la quemaba para el calor. Entonces el pueblo aprendía a ser agradecido. Las ofrendas buscan ante todo formarnos a nosotros, buscan formarnos como creyentes, y esto es muy importante que nosotros podamos aprenderlo. No se olvide, hay una ofrenda llamada la ofrenda de lo primero y otra es la ofrenda de la primicia. ¿Cuántos se acuerdan cuál fue la primera ofrenda de todos? La ofrenda de Caín y Abel, ¿recuerdan? Vamos allá para que la podamos ver juntos. La ofrenda de Caín y Abel. Bereshit, Génesis, capítulo 4, verso 2. Esta ofrenda era una ofrenda voluntaria. Esa sí era voluntaria, pero las primicias no son voluntarias. Lo primero no es voluntario. Debes entregarlo, son mandamientos del Eterno. Apúntalo, llévalo en tu mente. Capítulo 4 del libro de Génesis. Verso 2. 4 verso 2, Génesis. Todos lo leen conmigo en casa, por favor. Dice que cuando Adán tuvo intimidad conyugal con su esposa Eva, concibieron y dieron a luz a Caín. 2, y de nuevo estuvo con su esposo, de la cual nació Abel, que era pastor de ovejas. Caín se dedicaba a cultivar la tierra. 3. Al pasar los días, Caín le presentó una ofrenda al Eterno del fruto de su campo. ¿Se dan cuenta? El Eterno no se la pidió, Él la presentó. Esa es una ofrenda voluntaria. Apunte por ahí. Hay ofrendas que son voluntarias. Yo la presento en agradecimiento al Eterno por mi alegría, por mi gozo. No tiene que ver nada con las primicias. No tiene que ver nada con el primer nacido. Era una ofrenda voluntaria. Caín se sentía agradecido con el Eterno. Verso 4. Y Abel también trajo ¿de qué cosa? ¿De qué trajo Abel? Eso, ¿se dan cuenta la diferencia? A los más que gordos. Y Yahweh se agradó de Abel y de su ofrenda. 5. Pero se agradó de la de Caín. ¿Se agradó de la ofrenda de Caín, Michelle? ¿Se agradó? Lea el 5, hermana Michelle, para ver. Entonces, ¿le agradó la ofrenda de Caín o no le agradó? No le agradó. ¿Se da cuenta? O sea que en otras palabras, aunque mi ofrenda sea voluntaria, como la ofrenda de Caín y Abel, pregunto yo, ¿el Eterno ve o no ve mi ofrenda? Claro que Él ve nuestras ofrendas. Aunque sea voluntaria, Él ve nuestras ofrendas. Y dice que Él no le agradó la ofrenda de Caín. ¿Saben por qué? Porque fue una más. Sin embargo, la de Abel no fue una más. La de Abel fue del primogénito, o sea, lo primero que le había nacido.
Dicen de lo más robusto, lo más gordo, lo mejor. Aquí con este ejemplo podemos ver dos tipos de ofrendas. Las primeras dos ofrendas voluntarias, una de vegetales, la de Caín, y la de Abel, la ofrenda de un animal. La ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel eran voluntarias, pero una era de animal, hatat, en hebreo se dice hatat, y la ofrenda de vegetales. Vamos a ver otra ofrenda más. La segunda ofrenda, apúntelo por ahí, por favor. La ofrenda que hizo Noé, otra ofrenda voluntaria. Después que el mundo termina de estar inundado, Génesis 8, que finalmente Noé sale a tierra con sus animales. Noé se siente agradecido con el Eterno. Esta es la primera ofrenda kosher, apúntelo ahí. La primera ofrenda kosher, para que ustedes vean, también voluntaria, pero kosher. Porque la de Caín y la Abel no dice de qué era. Sin embargo, aquí, mire lo que dice aquí. Capítulo 8, verso 20. Dice, después empezó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Perdón, esta es la del suceso de él. Vamos atrás. Aquí está. Vamos a ver. Sí, 20, 8:20. Ahora sí, es que estaba leyendo mal. Estaba leyendo 9:20, era el 8:20. Amén. Dice así: luego erigió un altar a Yahweh, y tomando de toda bestia, ¿qué tipo de bestia era? Limpia, bestia, animal. Entonces esta es la primera ofrenda de holocausto de animal kosher. La ofrenda de Abel era la primera ofrenda voluntaria de animal, pero la Noé fue la primera ofrenda voluntaria de animal kosher. Dice, y de toda ave limpia ofreció holocaustos sobre el altar. Verso 21. Y al percibir Yahweh el grato aroma, olor suave, dijo Yahweh en su corazón: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. En otras palabras, mis amados en la fe, la ofrenda de Noé tocó el corazón del Eterno. Una ofrenda voluntaria toca el corazón del Eterno. Un sacrificio de cosas limpias toca el corazón del Eterno. Por eso las ofrendas voluntarias son vistas con mucho agrado por el Eterno. Pero ojo, ya dijimos, no es lo mismo que la ofrenda de primicia, no es lo mismo que la ofrenda de lo primero. Son ofrendas muy puntuales. ¿Por qué Abel? ¿Por qué Caín y Abel le ofrecieron ofrenda? Porque estaban agradecidos. ¿Por qué Noé le ofreció al Eterno una ofrenda? Porque había pasado mucho tiempo desde que él estaba predicando de que esto ocurriría. Porque él pudo ver la mortandad de animales y de seres humanos, y cómo el mundo se inundó, y cómo el mundo fue purificado por las aguas, y él fue guardado. Cada vez que tú puedas presentar una ofrenda en agradecimiento al Eterno, créelo. Es bien recibido, es bien visto. Génesis 14, verso 20.
el primer diezmo de la Torá, el primer maser. Diga conmigo maser. Digan todos conmigo maser. Maser. ¿Recuerdan cómo fue el primer maser? El Eter, Abraham, salió a rescatar a su sobrino Lot después de haberse separado y recupera todo: animales, riquezas, bestias, y regresó a encontrarse primeramente con el Cohen o el Melech Sadik, Melquisedec. 14, verso 20. Podemos leerlo desde el 18, donde podemos ver que el Melech Sadik, el rey de Salem, que también era un Cohen, del Elohim Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito es Abraham del Elohim Altísimo, poseedor de los cielos y la tierra. Y bendito es el Elohim Altísimo que te ha entregado a tus enemigos en tus manos. Entonces Abraham le entregó los maserot, los diezmos de todo. ¿Se dan cuenta que es diferente? El maser, en este caso, fue un maser voluntario. Para aquellos que no diezman y que no entienden la importancia del maser. Por eso es que leímos, dice: sean santos, sean kadosh, sean apartados, porque yo soy un Elohim apartado. Si no diezmas, haz como Abraham y verás cómo el Eterno bendecirá tu vida. Así como él bendijo con vino. ¿Cuál es el significado del vino? Alegría, gozo. Significa entusiasmo, significa regocijo. Pan es provisión. Dicen las Escrituras que luego de esto Abraham fue a hablar con el rey de Sodoma y no quiso quedarse con nada, solamente el pago por la cual sus soldados habían trabajado. Pero él no se quiso quedar con nada y ya había apartado el maser para el Eterno. Así que hemos visto la primera ofrenda voluntaria, la de Caín y Abel. Hemos visto que el Eterno ve nuestras ofrendas, aunque son voluntarias. Hemos visto la primera ofrenda, kosher, la ofrenda de Noé, voluntaria, que agradó al Eterno. Hoy vemos el maser voluntario presentado por Abraham, de mucho agrado y de bendición para su vida, por cuanto el Melech Sadik bendijo a Abraham. Vamos a ver ahora la primera ofrenda también pedida por el Eterno. La primera ofrenda que pide el Eterno está en Bereshit 15, aquí mismito, Génesis 15. Ya el Eterno había hablado con Abraham, para que ustedes vean que las ofrendas, hay ofrendas que son pedidas, que no son voluntarias. Hay ofrendas que son voluntarias, hay ofrendas que no son voluntarias. Abraham estaba pasando por una situación. El Eterno le había prometido que de sus lomos y que de él iban a salir multitud de naciones. 15:1, el Eterno le habla a Abraham y le dijo: Abraham, no tengas miedo, yo te sostendré, tu recompensa será grande. Pero Abraham tenía duda, como a veces nosotros tenemos dudas. Abraham no tenía hijo, y él le dice: pero si yo no tengo hijo, padre, Eleazar es mi mayordomo, es lo único que yo tengo. Pero el Eterno le dijo: no, él no va a ser tu heredero. Lo sacó afuera que mirara los cielos y la tierra,
los cielos y las estrellas, y le dijo que así sería su descendencia. Verso 6 dice que Abraham le creyó lo que el Eterno le había prometido, y el Señor lo tomó por justicia. El 8. ¿Quién viene el 8? Léame el 8 usted, hermano, por favor. Rudy. El 8, Génesis 15, 8. ¿Qué le respondió? 15, 8, con el hoy lo tienes. Léelo fuerte. Él le preguntó, Padre, ¿cómo yo sabré que voy a heredar eso? Muchas veces tenemos preguntas, ¿verdad que sí? ¿Cómo hago para resolver esto? El Eterno me ha prometido esto y esto y esto y esto. ¿Cuál fue la respuesta, hermano Rudy? ¿Qué había que hacer con ellos? ¿Qué había que hacer con ellos? En el verso 10. Así es. ¿Se da cuenta? Abraham necesitaba una respuesta. ¿Qué tuvo que hacer Abraham, hermano Rudy? Presentar ofrendas de holocaustos al Eterno. Hay momentos en nuestras vidas. ¿Tú quieres respuesta? Presenta una ofrenda en sacrificio al Eterno. Esta es la primera ofrenda que el Eterno pide en toda la Torá. ¿Se dan cuenta? Porque muchas veces no hay respuesta en nuestras vidas, porque no hemos entendido cómo funciona el Eterno. Es cierto que hay ofrendas voluntarias como la de Caín y la de Abel, son ofrendas de agradecimiento, ofrendas de shalamín, de shalom, de paz. Es cierto que hay ofrendas como la de Abraham, el Mazer, él lo entregó voluntario. Él no esperó que el Eterno le dijera. Y ofrendas como la de Oné, agradecimiento, algo especial. Pero hay momentos que el Eterno nos dice, ¿quieres respuesta a un problema? Tienes que presentar una ofrenda. Porque el Eterno no simplemente le respondió, porque ya le había hablado. Y el Eterno lo que quería era que él aprendiera a descansar. Hay momentos en la vida en que nosotros no descansamos en Él. Pues paga tu precio entonces, dice el Eterno. Y a su nombre. Así es. Es importante, pueblo, comprender las ofrendas para que nosotros podamos caminar conforme a la voluntad del Eterno. Para que nosotros podamos caminar conforme a lo que Él quiere para nuestras vidas. Conforme a lo que Él quiere que nosotros hagamos y cómo Él quiere que nosotros nos movamos. Bereshit 22, Génesis 22. Mira esta ofrenda bien interesante, pedida por el Eterno también. ...22, verso 1, Rizo, ¿lo puedes leer? ¿Qué le dijo? ¿Qué le respondió en el 2? ¿Qué quería hacer Abraham ¿Qué quería hacer el Eterno con Abraham? ¿Rizo? No, léelo nuevamente. ¿Qué quería hacer con él? Probarlo, léalo. Allí dice probarlo, o sea que esta es la primera ofrenda para probar a un creyente. Apúntelo allí. La primera ofrenda para probar a un creyente. Muchas veces el Eterno quiere probarnos y nos pide cosas.
Hay cosas tan sencillas como el tiempo, que a veces ni el tiempo tenemos. Fíjense, cada uno de ustedes autoanalícese. Cada uno de ustedes fíjese, ¿qué es lo que usted más valora? ¿Qué era lo que más valoraba? Mi amigo Pirulo, ¿qué es lo que más valora? ¿Se da cuenta, hermana? ¿Ah? Yo no cierro, dice Pirulo. No, yo no cierro. Y él no sabe que el Eterno no está, ¿qué cosa? Probando. Cierra, muchacho. Yahweh te está probando. ¿A quién tú amas más? ¿A tu hijo o a mí? Y usted termine de leer la historia y usted se va a dar cuenta cómo Abraham pudo demostrar al Eterno que ni aun su hijo era más importante para él que obedecer al Eterno. Apúntelo, güey. Primera ofrenda de prueba. ¿Se da cuenta que eso no era una ofrenda voluntaria? Por eso no todas las ofrendas eran voluntarias. Metas eso en su mente. No, que yo doy lo que pueda. No, eso lo que tú haz lo que tú puedas es las ofrendas voluntarias, generales. Pero hay ofrendas que son voluntarias, pero que tienen una responsabilidad. El Eterno te prueba. Y entre una de las cosas que más nos prueba a nosotros es con el tiempo. No tenemos tiempo para la lectura, no hay tiempo para la oración, no hay tiempo para venir a las reuniones, no hay tiempo para congregarnos, no hay tiempo para compartir, no hay tiempo para venir a apoyarla en la obra del Eterno. Amén. Y a su nombre, no hay tiempo. En esta parashá aprendimos acerca del Shabbat y la importancia de guardar el Shabbat. Y esto sigue repitiéndose porque ya lo hemos venido estudiando. El Shabbat, lo que representa el Shabbat, lo que es el Shabbat. Pero mucha gente no entiende todavía y no guarda el Shabbat como el Eterno quiere que su pueblo guarde el Shabbat. Génesis 28. Apúntelo ahí. Mire que todas son diferentes. Tenemos que aprender a ofrendar como la Torá nos enseña, para que justamente seamos un pueblo como apartado, Kadosh. Eso es lo que dijo él hoy. Dice, sean Kadosh, apartado, porque yo soy un Elohim diferente. Yo soy un Elohim apartado. Jacob, ¿cuántos se acuerdan de Jacob? Jacob tuvo que salir huyendo de su hermano porque lo iba a matar, ¿verdad que sí? Y en ese periodo que él huía, él tiene la experiencia de que se acuesta a dormir y toma una piedra por cabecera, tiene un sueño, el Eterno le habla. Él se da cuenta que efectivamente el Eterno estaba en ese lugar y automáticamente él habla con el Eterno. 28:20 Luis, ¿qué hizo Jacob? 28:20, ¿qué hizo Jacob, Silvia? Dígalo duro. Diga, ¿qué hizo? Diga, Jacob hizo, diga así. Duro, dígalo duro. Eso es, Luis, apúntelo ahí, el primer voto de la Torá. Miren, todo lo primero y todo es diferente. El primer voto de la Torá lo hizo Jacob. El primer mazer, el primer diezmo voluntario lo entregó Abraham. La primera ofrenda kosher la presentó Noé. La primera ofrenda para conocer algo se lo pidieron a Abraham. La primera ofrenda para probar a alguien se le presentó a Abraham. Todas eran ofrendas. La única que fue entregada voluntaria fue la de Noé y fue la ofrenda de Caín y Abel. Y ahora ofrece un voto. Dice en este voto que él hizo, dice, si Elohim está conmigo y me guarda en este camino que voy, me sustente con pan para comer y ropa para vestir,
¿Qué necesitaba él? La presencia del Eterno. ¿Qué quería él? Comida, vestido. Pregunto yo, ¿tú no lo tienes? ¿Tú no lo tienes? Dice, y vuelva en paz a la casa de mi padre. ¿Quién es tu padre? Yahweh. Yahweh está en paz contigo. Dice, entonces Yahweh será mi Elohim. ¿Acaso Yahweh no es tu Elohim? Dice, y esta piedra que he erigido por pilar será casa de Elohim. ¿Acaso Yahshua HaMashiach, ya no lo estudiamos, es la piedra angular, hermana Lisbeth? Él, no vivimos en Él, no estamos en Él, hermana Lisbeth. ¿Y qué más ocurriría, hermana Lisbeth? Y todo de cuanto me des, ¿qué haría Él? ¿Quién lo dice? ¿Qué haría Él? Apartaría el diezmo. Es un voto, el primer voto en la Torá, donde Él se compromete a entregar ¿qué cosa? El diezmo, si el Eterno lo bendice. Donde Él se compromete que Elohim esté con Él. Pregunto, ¿por qué le ofreció el diezmo? Porque Él ya lo sabía. ¿Y por qué Abraham presentó el diezmo? Porque ya lo conocía. Hay cosas que van en nosotros, pueblo, que ya conocemos. ¿Acaso no sabemos que mentir es malo, que robar es malo? Porque desde niños lo aprendemos en casa, aunque no hayamos leído la Biblia. A los niños los amonestamos porque dicen mentira y todavía no saben leer la Biblia. ¿O no es así? Hay cosas que vamos aprendiendo desde nuestra infancia, de nuestra niñez. El primer voto es el voto de Jacob, el cual se compromete que Yahweh fuese su Elohim y él entregaría el diezmo de todo lo que el Eterno le daría. Éxodo 18, versos 11 y 12. Ya vamos terminando, amén. Es importante para que usted comprenda la gran diferencia entre nosotros y la cristiandad. Si tú no diezmas, diezma. Aprende de las ofrendas que el Eterno nos enseña a nosotros y tu vida va a cambiar. Velo, pruébalo. Éxodo 18, 11 y 12. ¿Quién era? Yitro. Esta es la primera ofrenda presentada por un converso. Recuérdense que Yitro era un sacerdote de Madián, quien le dio acogida a Moshe por 40 años, quien le dio su hija para que se casara con ella, quien le ayudó a criar a sus nietos, sus hijos posteriormente, quien viene al encuentro de su yerno después de ir a Egipto a rescatar a su pueblo. Él se entera de todo lo que le había hecho el Eterno con el pueblo de Israel. Cuando Moshe se lo comparte, ya él lo sabía. Y él quedó convencido. Y él lo dijo. Realmente dice, no hay un Dios como el Dios de Israel, dice. No hay un Elohim como el Elohim de Israel, dice él. Vamos a leerlo todos nosotros, para que veamos nosotros el testimonio de Yitro. 18, ¿verdad que sí? Aleluya. Págale ese abanico a la hermana, que sea la que la tiene tosiendo, yo creo. Hay mucho polvo, no hemos todavía logrado, después de tanto trabajo, bandear la congregación. Verso 18, verso 11 dice así, 18, 11. Aleluya. Te alabamos, mi Rey, te bendecimos y te glorificamos. ¿Qué dijo Yitro en el 11? Fuerte. ¿Quién me lo lee allí? ¿Daniel? 11. Maritza. Ahora yo sé que Yahweh es más grande que todos los dioses.
¿Se dan cuenta? Ahora lo sé. ¿Da cuenta, Rizo? ¿Se dan cuenta, hermano Ofelia? Ahora yo lo sé, aleluya. Él había visto la mano poderosa. Enseguida, dice el 12, ofreció un holocausto a Yahweh y sacrificio, e invitó a comer a Moshe y a todos los ancianos, y a su nombre. ¿Qué les parece? La primera ofrenda de holocausto ofrecida por un converso al Elohim de Israel. La primera ofrenda presentada por un converso al Elohim de Israel. Amados, nos hemos sobrepasado los 45 minutos. No quiero abusar de ustedes. Seguimos aprendiendo, porque Él quiere que nosotros seamos un pueblo como diferente, que entendamos que Él es un Elohim que nos apartó, y Él quiere que nosotros seamos un pueblo también como apartado, que seamos un pueblo diferente, que entendamos que no podemos nosotros, ¿verdad que sí? 22:31, serán hombres kadoshim, apartados para mí. Amén, pueblo. Pongámonos de pies para que estemos orando. Amén, por la reunión de este día. Dale gracias al Eterno por su palabra. Dale gracias al Eterno por lo que viene en esta semana. Dale gracias al Eterno por lo que ha de venir, por las ofrendas, por los alimentos y por el viaje de nuestros hermanos, aleluya, a Nicaragua. Te alabamos, mi Rey, te bendecimos, te glorificamos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu bemismotat betzivanu. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tu palabra, con tu Torah, con tus mandamientos, que nos enseñas el precepto, Padre, de darte las gracias siempre, cada vez que nos reunimos, Padre, y aprendemos de ti. Gracias porque aprendemos que somos un pueblo diferente y que tenemos que aprender a ofrendar diferente, como dice tu palabra. Gracias, mi Rey, porque este es el inicio del aprendizaje de las ofrendas. Gracias, mi Rey, porque yo sé que tú tocas los corazones y las mentes de tu pueblo. Padre, no podemos irnos sin antes darte las gracias en este ya primer día de la semana, porque ya es el primero, ya de noche. Hemos hecho como el Rab Saúl, nos hemos alargado en el mensaje y hemos continuado hasta este primer día, Padre. Gracias por todo. Bendice las ofrendas de todos y cada uno de ellos, por sus sacrificios, por sus holocaustos. Gracias por todo, mi Rey, por las ofrendas de los alimentos que ahora vamos a compartir, por las alabanzas, por las oraciones, por el trabajo durante la semana. Son ofrendas agradables para ti, mi Rey. Gracias por todo, mi Rey amado. Bendice ahora esta semana que se inicia. Guárdalos a todos y a cada uno de ellos, mi Rey. Que se restauren y se repongan los que han estado convalecientes. Y que nuestro hermano que salió para Nicaragua llegue en paz junto a toda su familia. Gracias por todo una vez más, mi Rey. En el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Estamos despedidos. Se saludan todos con un Shavuot Tov. Todos allá, Shavuot Tov. Shavuot Tov, tú desde casa. Y siempre pues nosotros atentos para apoyarte en lo que podamos. Shavuot Tov.